Bueno, qué miedo, esto arrancó. Entonces, bienvenido, Danji. Hoy es el día 1 de octubre del 2025 y usted y yo estamos aquí porque nos queremos lanzar con un ejercicio de podcast en el que traslademos el valor que hay veces hemos identificado en nuestras conversaciones a una audiencia más amplia que usted y yo. Eh, y como lo hablamos en su momento, arranquemos por un tema que tiene que ver con gestión de riesgos. Es también muy protagónico en el mundo de hoy en día y tiene que ver con liderazgo. Y lo último que pasó fue que yo hice una entrada, yo escribí un artículo hace, no sé si 15 días, 10 o 15 días, y usted también hizo el suyo hace 3 o 4 días sobre liderazgo. Entonces lo invito a que conversemos sobre esas dos entradas, hagámoslo de manera desparpajada y tengamos una cosa en mente y es, más bien, tengamos una sola cosa en mente y es cómo agregarle valor a alguien que nos escucha, ¿sí? Como alguien que está detrás de un celular o de algún aparato, al escucharnos a usted y a mí hablando de gestión de riesgos y de liderazgo, pueda identificar que hay valor ahí. Em, En mi caso, mi artículo tiene que ver con, se llama Cinco principios de liderazgo inspirados en filósofos. Como yo le he contado a usted, es un tema que me apasiona la filosofía, lo estudié un poco más joven. Mm, Sigo leyendo de filosofía, no soy especialista ni en ninguna escuela ni en ningún filósofo, pero las ideas filosóficas siempre me han gustado. Y hace un tiempo me dio por explorar una conversación con ChatGPT sobre filosofía y riesgo y liderazgo y terminé encontrando una conexión bien interesante entre algunos filósofos que alguna vez leí y todavía acompañan mi biblioteca y la gestión de riesgos. Esos filósofos son Heidegger, Sartre, Humberto Eco, Peirce y Luhmann. Luhmann no es tan filósofo como los otros cuatro, pero podría caber dentro de esta categoría. Me sorprendió como un tema que me apasionaba de joven y me sigue apasionando, como lo he dicho, que es la filosofía, podía tener relación con un tema que hoy, como usted sabe, me apasiona y es la gestión de riesgos. Entonces, bueno, mi entrada fue sobre eso. Los que la leyeron, pues ya sabrán lo que pensé y reflexioné en su momento y los que no la han leído, ahí está en nuestra página web abierta para que vayan y la visiten. Ese fue mi artículo. Vale, pues yo empezaría por lo mismo que usted hizo y es darle la bienvenida a quien nos esté viendo o escuchando. Es un ejercicio nuevo para nosotros desde la iniciativa de Full Sky y de nuevo estamos de acuerdo en que el propósito de esto es principalmente uno y es agregar valor y contenido a las personas que encuentran interés en estos mismos temas que tienen que ver con las actividades al aire libre, el turismo de aventura y naturaleza, mmm, y la educación en los espacios abiertos. Entonces, por eso también nos aventuramos a hacer este ejercicio, pensando que es otra manera de acercarnos, de crear comunidad y de abrir la conversación, que la estamos haciendo aquí los dos, pero la idea es que pues el que nos escucha ya es un tercero que hace parte ausente, en este momento al menos, de lo que esperamos que sea pues una gran comunidad. Así que pues ya veremos, la idea es que esta sea la primera entrada de muchas también. El tema que escogimos para conversar hoy es liderazgo, liderazgo para la gestión de riesgos, pero sin duda el propósito es que ojalá aparezcan más episodios como este en el futuro próximo. Ya estamos debatiendo cuál será la periodicidad, posiblemente uno o dos, con suerte quizás tres o cuatro, pero en principio digamos que dos al menos por mes. Ya veremos cómo nos va con eso y que pueda ser, como decíamos, un espacio para reflexionar y pensar, y no solamente en Colombia, sino
en América Latina y en los países de habla hispana donde pues, nos unen como región también. De Eh, acuerdo. y en cuanto al el ejercicio que hice yo a nivel como más personal para escribir, así como se hizo el suyo basado en los filósofos, fue a partir de una experiencia de un curso que adelanté hace poco sobre liderazgo, de un curso en línea, de hecho, de la Universidad de Miami, se llama como City University Miami, y explican en 5 módulos, creo, ideas claves de liderazgo. Me parecía interesante, yo también trabajo liderando grupos en áreas abiertas desde hace muchos años y cuando encontré esta opción dije, "Yo quiero ver qué tienen para ofrecer". Entonces lo que hice fue revisar ese contenido, hacer el curso, lo hice completo, eh, y seleccionar de ahí qué podría tener sentido si me veo a mí mismo hace 20 años empezando a liderar grupos al aire libre, para saber qué era lo más valioso que se podría compartir. Así que esa fue un poco mi inspiración también. Bueno, arranquemos con esta pregunta. ¿Por qué creemos que el liderazgo es importante para gestionar el riesgo? ¿Qué es lo que vemos de valor ahí cuando usted y yo conversamos sobre esto? ¿Por qué es uno de los ejes de nuestro modelo? ¿Y por qué repetidamente, no solo nosotros, sino otras personas que también han pensado sobre liderazgo, lo ven fundamental desde su perspectiva? ¿Qué es eso que nos está motivando? Yo diría que es en gran parte el componente humano, como social. Estamos en terreno, sea cual sea el programa, con grupos de personas. Eh, y ahí está claro el rol del líder, sea líder como tal, o guía, o profesor, o chaperón en muchos casos incluso, que es quien tiene una responsabilidad adicional y es de una manera básica, digámoslo, mostrarle el camino al resto del grupo. Y ese sería el liderazgo. Si yo muestro el camino de una manera consciente en el riesgo, creo que minimizo la probabilidad de que ocurran eventos que no quiero que pasen, lo que llamamos incidentes o eventualmente accidentes. Entonces yo creo que el valor de hablar de liderazgo para gestión de riesgos tiene que ver con esa parte social y de que somos, nos movemos en grupo y tenemos diferentes responsabilidades y roles. Y eso es importante tenerlo claro para hacerlo de la mejor manera posible. Continuamos. Para mí, Danji, la importancia del liderazgo en temas de gestión de riesgos tiene que ver con que si no hay un humano que aterriza todas las ideas que usted y yo pensamos muchas veces y que nos sentamos a escribir, entonces si no hay un humano que las aterrice, todo eso se queda en papeles que no funcionan para nada. Em, yo muchas veces cuando hablo con clientes o con personas que están buscando algún tipo de solución de gestión de riesgos, lo que les digo es eso, que más allá de contratarnos a nosotros para que les diseñemos un plan específico para su empresa o para algún destino o para algún cliente en particular, lo que se necesita es que una vez esté diseñado, haya alguien capaz de aterrizar todas esas ideas a la práctica. Y en mi ejercicio, cuando escribía el blog, me gustaba categorizarlas en partes. Y eso fue lo que fui filtrando mientras escribía. Entonces, por ejemplo, la idea de abrir el claro, que es la primera, es como uno puede poner eso en papeles, pero si no hay alguien que en un momento dado de tensión dentro de un equipo, quiero decir, pare y, y invite a la gente a observar primero o a escuchar primero, nada de lo que se había escrito o nada de lo que se había planeado funciona. Entonces, por eso hay una motivación mía particular por reflexionar continuamente del liderazgo dentro del ejercicio de gestión de riesgos. Como que está incompleto, ¿sí? Usted puede hacer todo lo que quiera de gestión de riesgos y si no lleva un componente de liderazgo, no hizo nada. Se lo entiende más como desde la chispa que materializa toda la teoría. Sí, quizás. Sí, 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 se le puede llamar chispa. Sí, que es una chispa humana y ahí nos podemos encontrar con las dos respuestas. Cuando llego desde lo social y desde el rol que tiene una persona para
mover las cosas o hacer girar los piñones, que también decimos. Ujú, ujú. Y lo interesante es que este componente, digamos, no vamos a hablar, que eso será un tema de conversación para después, sobre los equipos, que es un componente más, o desde lo administrativo y desde el papeleo, ¿no? Desde lo formal, que será una conversación más, y todo son gestión del riesgo. Pero en este caso nos vamos a centrar es desde el liderazgo, en el rol de una persona o varias personas que están a cargo de, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y entonces en su artículo usted, desde los 5 filósofos, mencionaba, pues cada filósofo representa un paso, o un momento, Ujú. desde el liderazgo y gestión de riesgos. Pues no sé si tiene ahí a la Sí. mano, o quisiera, ya nos echó la idea de uno, que es el primero, que es parar y observar, abrir el claro, y si tenga quizás las referencias de los otros cuatro y nos haga un recorrido oral sobre esos puntos que usted encontró cruciales. Bien, bien. El, el segundo es Sartre, no sé cómo se pronuncia en francés de manera Ni idea. correcta. Sí. Em, Tiene que ver con con quizás cuando, para esto es, no sé si sea importante la experiencia en las personas, pero, o si le pasa también a los que tienen mucha experiencia, es probable que sí, pero cuando a uno le dan la responsabilidad de llevar un grupo de un punto A a un punto B, no sé por qué, pero creo que nunca está dentro de las posibilidades el devolverse a mitad de camino. ¿Sí? Piense usted cuando le dan un grupo y le dicen, oiga, usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir a ver las tortugas de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Usted podría pensar en equipar bien la gente, en que no se queden las linternas, bueno, mil cosas que ya después de su experiencia le van a pasar por la cabeza. Pero hay una que es difícil incorporar y es, está bien no llegar, está bien en un momento dado no alcanzar ese objetivo y devolverse. Y ahí aparecen presiones externas. Usted y yo lo hemos conversado cuando pensábamos en los detonadores. Hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, teníamos un tema abierto de qué detona un momento de riesgo o de accidente y veíamos que la presión de grupo puede ser uno de esos componentes, ¿no? O la presión de un líder, perdón, de un cliente, o como que aparecen presiones externas. Y este componente, que es el de Sartre, y es, está bien parar y decir, no lo voy a hacer, no voy a llegar a la cumbre. Me interrumpo un Me segundo. Le y eso como llamábamos, algo no es menor, loco. sí, a eso le llamábamos presión de cumplimiento. Sí. Y lo que se está Ajá. diciendo, que creo que si lo entiendo bien es así, y yo concuerdo, es que es una de las cosas que a uno no le enseñan. Hay muchas cosas que a uno no le enseñan, pero una de esas es que está bien parar Sí, y echar para atrás sí, y cancelar lo sí. que haya que cancelar incluso. Y es quizás la más sencilla. Es como, Ujú. ok, no llego a Ciudad Perdida, me vuelvo en el campamento 2 o no me monto al río, o es muy obvia. Es muy obvia y es muy posible y se nos olvida que es una alternativa cuando tenemos posiciones de liderazgo. Sí, pero también se omite por el contexto, creo que es histórico en el que estamos quizás, de metas, ¿no? Uno siempre está pensando en metas y en llegar a la cima. Y no llegar a la Ujú. cima se relaciona con un fracaso, de muchos tipos, de Sí. reputación, de orgullo, de, ¿no? Entonces tal vez por eso como que se pone un contexto de, tiene que llegar a todo Ujú. lugar, no importa si llega sin un zapato y despelucado, pero llegue. Y lo que nosotros estamos diciendo es lo contrario, ¿no? Pare, respire, y segundo, si la decisión es no vamos a lograrlo como queremos hacerlo, pues no lo hacemos. Haremos un segundo intento después. De acuerdo. El tercero, el tercero tiene que ver ya con la semiología, los nombres, y usted sabe que yo soy un apasionado por ponerle nombre a cada cosa y como significado. Em, y dentro del ejercicio de gestionar el riesgo desde la perspectiva del liderazgo, me parece de vital como uno de esos centros y por eso pues lo traje como dentro de 5 hay uno, que es nombrar las cosas. Entonces ahí hay un ejercicio por decir, oiga, pongámonos de acuerdo, aunque no esté escrito en los manuales ni nada, y por eso es un acto como de liderazgo afuera,
que si a las 3 no hemos llegado a tal lugar, nos vamos a devolver y a eso lo vamos a llamar el punto de no retorno. Entonces, nombrar, el acto de nombrar una situación o de nombrar un momento, de nombrar una idea, es un acto también de liderazgo, porque nos pone un lenguaje común. Yo creo que cuando tenemos errores liderando, liderando un viaje, liderando una excursión, asociados al riesgo, es porque no nos hemos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo usted y yo, o usted, yo y el grupo, los viajeros, los clientes y demás, qué significa algo. Entonces el acto de nombrar para mí tiene mucho valor dentro de la gestión de riesgos. Nombrar es como ponerle nombre, es bautizar algo. Invocar también. ¿Ah? ¿Qué Sí, filósofo usa usted para ese tercer paso? a Humberto Eco, Ok. Humberto Eco. Hay un cuarto muy asociado, muy cerquita ahí, que es Pierce. Este man, este man, y la metáfora que yo traje ahí en el blog es lo pequeño es vital. Y quizás usted me lo ha enseñado con las malditas comas y tildes y demás. En ese acto de comunicación o en ese acto de leer señales afuera, signos, señales, hay un acto de lo milimétrico. Y lo milimétrico en términos de gestión de riesgos también es poderoso porque pues hay veces explota una bomba y explotó la bomba, ¿no? Pero hay muchas otras veces donde hay pequeñas señales que son las que nos están anticipando una catástrofe. No sé, un pelado en un viaje suyo que dejó la cachucha en la caminada y es como menor, ¿no? Y usted, tenga la mía. Y después usted lo ve con los zapatos mal amarrados. No, todo bien, venga y se los ayuda a amarrar. Y después usted lo ve sin el termo con agua. Y creo que esas son las pequeñas señales que uno va teniendo como líder de que hay alguien en ese grupo como corrido. Entonces, también como acto de liderazgo es muy potente y la invitación ahí es como a estar atento a todas esas pequeñas cositas, señales que van apareciendo a lo largo de un programa para poderlas gestionar. Lo sutil, sí. ¿Sí? Y es un acto de liderazgo. Yo vuelvo y digo, Danji, que si usted pone todo esto en un papel y lo describe y lo convierte en un estándar, en una buena práctica, no sé, incluso lo lleva a talleres de entrenamiento, de formación, de capacitación, de evaluación, de lo que quiera. Si no hay un líder que aterriza toda esa conceptualización en el momento adecuado en terreno, todo se fue al carajo. ¿Sí? Usted hizo la mejor lista de chequeo. Usted hizo el mejor documento para compartirle a sus clientes de los equipos que deben llevar. Usted hizo el mejor análisis posible del clima. Usted hizo un montón de cosas. Seleccionó a los mejores proveedores, puso al mejor staff o al staff más adecuado en ese viaje. Si al final no hay alguien que aterrice esto que de pronto no quedó escrito, que lo lleve a la práctica, no está gestionando el riesgo. O o no lo terminó de gestionar en un momento dado que era crucial. Es quizás como esa cadena que tiene un eslabón y la cadena es muy gruesa y muy robusta y suficientemente potente para jalar lo que usted tiene que jalar. Y hay un eslabón chiquito, que era el del liderazgo, que no se activó y pues por ahí se rompió y usted no terminó de hacer la tarea que quería hacer. Ujú. Sí, Pero concretarlo. bueno, no me exprima todo mi documento. ¿Usted qué vio en el suyo? ¿Qué lo apasionaba? Usted habla de dos tipos de liderazgo, como muy en la introducción de su documento lo presenta así, uno oculto y uno como visible, más o menos así los pone. Sí, pues no es la introducción solamente que habla de gestionar lo visible, que puede ser lo concreto, lo material, y lo invisible, que son cosas más sutiles y difíciles quizás de leer por experiencia o por escenario o por contexto. Y pues que el liderazgo juega con ambas.
aunque sobre todo también en parte con lo invisible. Entonces como que con eso arranco. em, y hay como al menos tres componentes principales en ese escrito, donde yo busco traer al menos un par de herramientas que puedan servirle a quien lo lea para decir, bueno, puedo afrontar mejor un grupo para moverlo de un lugar a otro, exacto, o cumplir una meta, un objetivo. Pero ¿por qué cree que hay uno visible y uno invisible? ¿O por qué se presentan como dos? Usted parte el mundo ahí, entre lo visible y entre lo invisible. Ujú. Como el rol, vea, le pongo comillas. Existe un doble rol, gestionar lo visible y lo invisible. Sí, lo visible puede ser lo que usted decía, con el ejemplo del estudiante que tiene mal amarrado el zapato, no trajo la gorra, ya no tiene agua en su botella, ¿no? Eso puede ser visible y es más concreto, pero que me da pistas de algo invisible que está ahí y es la gestión, la autogestión de ese mismo estudiante, de cuán cómodo se está sintiendo en la actividad o, ¿no? O cómo está asumiendo las instrucciones que se le dan. Yo lo interpreto así, lo veo así. Los cinco componentes, ¿cómo entran dentro de lo visible y lo invisible? ¿Cuáles son esos cinco? Em, ¿En cuál parte de la que había escrito yo? Están esos cinco. Muy al final habla de si estamos de acuerdo, no de acuerdo, si decidimos, si no decidimos. Esa fue una de las herramientas que se mencionaba en este curso de liderazgo y pero va un paso más atrás y es, hay que tomar decisiones eh, todo el tiempo cuando uno está pues en la vida, viviendo, pero digamos que en este caso concreto pues en un programa de educación al aire libre, por ponerlo así, o de turismo. Y es que hay que tomar decisiones para resolver cuestiones muy simples o sencillas, donde que solo lo desglosa en términos de causa y consecuencia. Si yo sé bien cuál es la causa y cuál sería la consecuencia, pues la respuesta o la decisión será muy simple y muy concreta. Y así se mueve lo simple a lo complicado, a lo complejo y a lo caótico, donde lo caótico es donde pues no hay relaciones claras ni evidentes de causa-efecto, tampoco distingo patrones, pero sé que estoy en una situación de urgencia, ¿sí? Eso sería el caótico. Entonces, en esos cuatro posibles escenarios de complejidad, hay una herramienta que le puede ayudar a tomar decisiones si está en uno de esos momentos, pues, complejos. Y es, ellos le llaman Rapid, si es Rapid del que se me está hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el que cada letra indica un poco eso que también ha hablado usted de parar y pensar antes de tomar acción. Entonces uno es, pues, escuchar cuál es la recomendación o qué está pasando, cuál es el escenario, que sería como la R de recomendación. Eh, la A de agree es como si hay alguien que pueda tener un nivel mayor de toma de decisión, que esté de acuerdo, al menos esté enterado en qué es lo que está pasando. Puede ser visto así como poner al tanto a quien sea necesario para la toma de decisiones, hacerlos parte del evento. Recibir más información es la I, como de input, y es a lo mejor puedo recopilar más información antes de tomar una decisión, del clima, del grupo, del escenario, de los tiempos. Ya después viene la D, que es decidir, y es el caso pues como de, pues más crítico. Y por último está la P de perform, que es como realizarlo, y es ya tomar acción. Creo que en momentos esos críticos, y yo siendo líder de un grupo al aire libre, es como, ok, si pienso en esto antes de tomar decisión, me va a ser más fácil, seguramente haga una mejor gestión del riesgo. Entonces es una de esas herramientas que me parecía chévere traer y que por eso como que la incluí en el texto como de modelos de pensamiento para ayudar a tomar decisiones. Pero loco, ¿hay alguna relación entre lo visible y lo invisible y esta herramienta? Buena pregunta. Pues yo creo que ambas cosas están todo el tiempo presentes, lo visible y lo invisible, porque a lo mejor el input, por ejemplo, que es recopilar más información, habría una que sea muy evidente y otra que no tanto, que juegue más quizás con la misma intuición o con la dinámica de grupo, ¿sí? O sea, está ahí y la veo, pero no la veo del todo como algo concreto o material, la veo como un proceso incluso, las dinámicas de grupo.
y eso me puede dar información para tomar una decisión, siendo yo quien estoy a cargo de esa actividad. Esa es una de las herramientas que están ahí como... A mí ese documento me gustó esa parte visible e invisible, porque los dos sabemos que hay una parte invisible en el liderazgo, pero, pero cuando se intenta aterrizar en una herramienta, porque lo que vemos son muchas herramientas, esa parte invisible no me queda compaginada del todo. Pero bueno, ¿cuál es otra de las herramientas? Pues yo creo que podemos resumir una antes de terminar. Sí, que voy a mandarme por esta porque está más implícita que explícita en el texto. Entonces, para cuando lo lean, pues lo que ya está más claro, seguramente lo asuman más fácilmente o lo interpreten. Para mí, una que está en uno de los primeros párrafos y es la inteligencia emocional. Creo que lo mencionaba por ahí en las cualidades esenciales de un líder. Incluso se le hace la referencia y el crédito a quien es el autor de esto, que es Daniel, se me olvidó el apellido, Goldman. Es un psicólogo gringo de Estados Unidos, pero que también creo que tiene que ver mucho con el liderazgo en campo. Es una idea que no desarrollé mucho, como decía ahorita en el texto, pero que funciona, creo que bastante bien. Y lo que dice Goldman, perdón, que la inteligencia emocional pues tiene unos componentes que son importantes para el éxito, digamos que empresarial y personal, pero que yo creo que se aplican muy bien a esta conversación del liderazgo para gestionar el riesgo. Y esos pasos son, por ejemplo, la autoconciencia, saber yo dónde estoy, cómo me siento frente a una situación, entenderme primero a mí mismo, que también es un principio de primeros auxilios, ¿no? Como primero yo y después el resto. Yo no me quiero poner en una situación de riesgo antes de ir a ayudar a solucionar una situación X. Entonces creo que esto también tiene que ver con eso, con inteligencia emocional y desde la autoconciencia. Eh, Él habla de la autorregulación también. Entonces, pues ya que sé cómo me siento, pues no me voy a dejar llevar solamente por las emociones. Entonces, por el afán, que también usted mencionaba, y salir corriendo y precipitarme, o por la ira, o por el miedo, o por la euforia tal vez del momento. Entonces, la autorregulación también la encuentro valiosa. Eh, y por mencionar al menos una más ahí está la empatía, que creo que funciona muy bien para liderazgo de grupos también, en el trabajo que solemos hacer los que estamos interesados en este tema, y es conectar con la gente. Empatía es entender el otro desde la posición en la que esté y eso crea vínculo y es más fácil liderar desde el vínculo muchas veces, desde te entiendo, te escucho. Ahora, llegamos a un punto medio, si se puede tomar un punto medio, hay casos que el artículo lo menciona donde no hay un punto medio y hay que ser más dictatorial, pero, Ajá. pero incluso tomar una posición más firme es más fácil cuando esa empatía existe, no como desde un ajeno lejano, sino cuando es una persona cercana que sé que me está dando una orden, si es que es una orden, sin ambigüedades, para que esté mejor, él seguramente la persona que se está guiando lo tome con mucha mayor facilidad y lo asuma como, ok, voy a seguir lo que me está diciendo porque entiendo su rol de liderazgo y que lo está haciendo desde la empatía, por cuidarme. Entonces, lo dejo ahí como una ventana que en la que no profundicé, pero que igual está chévere y aprovechando esta conversación ahorita que complementa ese contenido escrito. Ujú, ujú. Bueno, pues bien, Eso es. Yo creo que el con eso liderazgo basta. como, Ujú. como un componente vital, ¿no? Quizás como, no hay gestión de riesgos sin liderazgo, podría ser la frase con la que podría terminar este, esta conversación. Ujú, ujú. Es una ficha más en el inmenso universo de la gestión de riesgos. La gestión, sí. Bueno, Danji, pues gracias. Vamos a seguir pensando en temas relevantes para compartir. Así es. Ahora Bueno, sí aprovecho para chao, que les escuchen y continuará. hágale. Chau, chau.